Listo. Muy bien. Esta presentación va enfocada principalmente a los conceptos básicos de gestión de riesgo de desastres. Cabe mencionar de que hemos utilizado para esta, las terminologías, digamos, oficiales de Naciones Unidas. Naciones Unidas, pues es una entidad que ha puesto una especial atención al tema de gestión de riesgos pues ha tenido un manejo conceptual desde hace varios años y justamente un tanto tratando de homogenizar, digamos, cada concepto para que más o menos cuando vayamos a los distintos países, pues manejemos la misma idea, digamos. Como les repito, este es un tema muy amplio, muy abierto y se presta a que podamos tener conceptualizaciones que no necesariamente sean las mismas, ¿verdad? Eh, Muy bien, para que veamos la línea del tiempo de la gestión de riesgo en Guatemala. Vamos a hacer por ahí algún hincapié en algunos temas particulares de lo que conozco de Nicaragua también. En 1976 ocurre el terremoto de Guatemala, que básicamente es el mayor desastre en la historia reciente del país. Eh, si no mal recuerdo, las cifras oficiales andan alrededor de los 23,000 fallecidos. Y, eh, y bueno, es un fenómeno que impactó, digamos, a más de una generación en el país. De hecho, todavía convivimos con personas que vivieron el terremoto, que se recuerdan del terremoto y que eventualmente nos cuentan sus anécdotas, que es algo positivo, digamos, para quienes no hemos vivido una experiencia de ese tipo. Pero este fenómeno quedó marcado en la mente de las personas en 1976. Por ahí en Nicaragua ocurrió un fenómeno similar, digamos, casi con las mismas características, el terremoto de Managua en 1972. Eh, digamos, existe casi el mismo fenómeno, ¿verdad? Digamos, hay personas digamos, nuestros papás, nuestros tíos, algún abuelo o personas mayores, pues nos comentan estas situaciones o incluso nosotros mismos probablemente vivimos estos fenómenos y tenemos algo que decir al respecto. Luego, también vinculado siempre al tema de terremotos, el terremoto de México de 1985 dio puerta a que se empezara a construir herramientas para evaluar daños e identificar necesidades post-desastres. Este es un momento importante también porque hasta esa fecha, digamos, básicamente se empezó a tocar este tema, digamos, desde esa evaluación de daños e identificación de necesidades. Puntualmente, digamos, el tema de evaluación es importante por varias situaciones, ¿verdad? Una de ellas es poder dejar registro de dónde fue el área afectada, digamos, qué magnitud de daños hubo cuáles fueron las características del fenómeno para que generara esos daños. Obviamente, digamos, no es el objetivo de la herramienta, sino el objetivo está en la segunda parte de justamente identificar necesidades post desastre, que obviamente son las necesidades de la población que ha sido damnificada o afectada, digamos, según se pueda entender en las diferentes conceptualizaciones en el tema de emergencia también. Eh, Actualmente ese tema de evaluación por desastre también ha evolucionado muchísimo, digamos, ahora, de hecho, recientemente he estado trabajando un tanto de cerca eh, con un especialista aquí en Guatemala que ha estado formulando una herramienta que tiene una aplicación web
que busca justamente hacer ese proceso de evaluación rápida de daños y casi que en tiempo real. De hecho, se estuvo aplicando, entiendo, ahora para ETA y OTA aquí en el país y tuvo un buen desempeño. Entonces, para que veamos desde dónde parte y, digamos, todo lo que puede evolucionar y todo lo que falta evolucionar también este tipo de herramientas. Eh, Luego, en 1988 ocurre algo importante, digamos, para la región y es que se crea CEPRENAC, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central. Básicamente, esta secretaría es una secretaría del SICA y bueno, que se fue integrando al SICA, ¿verdad? Porque el SICA vino un poco más, un poco después en el tiempo. Pero es un órgano regional que busca hacer esas tareas de coordinación interinstitucional. Actualmente, digamos, en el tema de preparación, respuesta, gestión de información, etcétera. Y pues tiene proyectos muy interesantes actualmente en la parte desde la parte del monitoreo hasta la parte de la coordinación para la respuesta. Obviamente son órganos perfectibles y así como todo ha ido evolucionando en cuanto a su quehacer y su influencia, digamos, en los países. Luego, entre 1990 y el año 2000 nace la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Y acá empieza a abordar el tema de la conceptualización, ¿verdad? En este periodo se crea la DECA Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Nacen muchos instrumentos vinculados también a la asistencia humanitaria. Es importante destacar este punto también porque si algo hay una constante en este tiempo, en ese periodo de tiempo, es que el mundo constantemente es afectado por fenómenos, por situaciones particulares que generan condiciones de desastre y, eh, y obviamente, digamos, por solidaridad por solidaridad y empatía de los seres humanos, pues vamos a tender siempre a apoyar aquellas personas que pueden estar en una condición menos favorable. Entonces, pues se crean ciertas normas mínimas para la atención humanitaria. Esto también ha evolucionado muchísimo. Ahorita se habla mucho del tema de inclusión, tema de género, etcétera. Y que justamente va buscando mejorar esas condiciones también de trato, de manejo y evitar, como en todo, digamos, abusos también que pueden llegarse a dar. En el caso de Guatemala, particularmente en 1996 se crea la CONRED a través de la ley 109/96, que es una instancia de carácter civil. Eh, eh, digamos, antes de la CONRED existía el Comité Nacional de Emergencias, el CONE, este era un ente eminentemente militar. Entonces, en este proceso, digamos, de generar instancias civiles, se crea también la CONRED. Y bueno, la CONRED ha tenido ya varios secretarios ejecutivos en este tiempo, cada uno con un estilo muy diferente, cada uno con avances en materias puntuales. Y creo que también es una instancia que en muchos casos sirvió de modelo para otros sistemas, incluso a nivel regional. Eh, Actualmente pues es una instancia bastante fuerte, pero obviamente hay muchos espacios de crecimiento y de oportunidades en esto. Luego, en el 2005 está el marco de acción de Hyogo, busca identifica las estrategias mundiales para la reducción de riesgos y se posiciona el término de resiliencia. Y acá es importante porque, de hecho, esta charla la finalizamos
puntualizando en el tema de resiliencia. Y el concepto empieza a evolucionar, a mejorarse, a afinarse, digamos, en cuanto a la terminología. Luego en el 2015 digamos, entra en funcionamiento el marco de acción de Sendai. Digamos, es el plan que nos rige, digamos, hasta el momento en materia de gestión de riesgo. Y acá también, en ese mismo año, se crea la Agenda de Desarrollo Sostenible, que básicamente son dos agendas, digamos, que se manejaban, manejadas por las Naciones Unidas. En este año también, digamos, se pide las diferentes agendas, digamos, la agenda ambiental, la agenda de gestión de riesgo de desastres, la agenda de cambio climático, entre otras, se vinculen para justamente mirar hacia el mismo lado, porque en ese momento, digamos, antes de que hubiera ese mandato, el problema es que cada una de las agendas de cambio climático iban por un lado, la de gestión de riesgo iba por otro, y etcétera. Entonces, acá pues se pide que estas agendas se consoliden y vean principalmente en la agenda de desarrollo sostenible. Luego, en el 2020, digamos, ocurre la pandemia de COVID-19, y acá, digamos, estamos aún inmersos en esta pandemia, y lo coloco acá en esta línea del tiempo porque seguramente resultado de esta pandemia vamos a ver un cambio y una evolución conceptual del tema de gestión de riesgos. Cabe mencionar que el tema de pandemias está en el marco de la gestión de riesgo de desastres. Digamos, aunque es un tema que podría llegar a vincularse estrechamente o particularmente con el tema de salud, pero dentro de la conceptualización el tema de pandemias es incluido dentro del marco de la gestión de riesgo de desastres. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención puntual acá en este punto. Bienvenido. Doctor, si me permite, yo he visto que la CONRED de ser una institución eminentemente técnica, donde estuvo como director Maldonado, luego ha pasado por diversos problemas, siento yo que se ha vuelto político, digamos, los nombramientos de los secretarios generales, y como que incluso hay pues una crítica muy fuerte que en el momento actual como que está muy militarizado, digamos, ¿verdad? Y ya no los hemos visto como antes, una presencia mediática positiva, no porque ellos lo hicieran, sino porque participaban activamente en los diferentes momentos, y ahora lo vemos más como un ente burocrático, ¿verdad? O cuestionado. Perdóneme, yo no estoy muy dentro de este sistema, pero es mi percepción, digamos, desde afuera por las noticias y todo. No sé si podría usted darme un comentario al respecto. Sí, de hecho, bueno, yo coincido un tanto con sus comentarios, ¿verdad? Pasa como todo, ¿verdad? Digamos, al final estas estructuras, aunque son institucionalizadas, son estructuras que tienen una formalidad muy fuerte, eh, al final, digamos, somos los humanos las que las ponemos a funcionar, ¿verdad? Y va a depender mucho, digamos, del estilo, digamos, de la administración, primero de la administración central, porque al final, digamos, Guatemala tiene esa característica, digamos, de que tiene una institucionalidad muy, muy vinculada a la administración central, en muchos casos, y creo que quizás ahorita es un muy buen ejemplo, digamos, eh, eh, digamos, muy alineada con el gobierno central, con la administración central. Entonces, eso también
le resta mucha capacidad de acción porque, digamos, particularmente en el tema de gestión de riesgos y en el tema de emergencias, usted no puede esperar, digamos, que, a tener todas las autorizaciones y todas las visiones, sino, digamos, ocurre el hecho y usted tiene que accionar, ¿verdad? Porque así es el mandato. Sin embargo, pues al tener una visión mucho más centralizada, digamos, y un alineamiento mucho más centralizado, le hace tener ciertas condiciones que podrían no ser exactamente las favorables para esto. Igual, digamos, esperemos pues que en un futuro estas condiciones vayan cambiando. De hecho, digamos, han habido varias iniciativas de reformar la Conred con diferentes visiones. De hecho, esta semana apareció una noticia en la que creo que había una bancada que estaba en el Congreso que estaba pretendiendo reformar la Conred. Particularmente conozco una iniciativa que se estuvo trabajando mucho hace un par de años. Esta del diputado que está proponiendo no la conozco, pero han habido varios intentos de reforma. Efectivamente, vale la pena, digamos, no descuidar esta institucionalidad. Por ahí había alguien que levantaba la mano. Maestro. Sí, doctor. Adelante. Perdón, cedo el espacio. Sí, muchas gracias, Roberto. Mucho gusto, maestro. Marcela Galán de Nicaragua. No solamente agregar que en el caso de Nicaragua, pues a raíz del 98 se crea lo que es el Sistema Nacional de Prevención, articulación con todas las instituciones de gobierno que le SINAPRED somos todos, porque efectivamente el nivel institucional, sectorialmente ha funcionado bastante bien como universidad. Yo creo que Roberto es uno de los más activos. Hay comisiones a nivel nacional de las universidades, en el cual tenemos una de gestión de riesgo particularmente. Entonces es solamente comentar, ¿verdad?, que como perdón, país, al igual que ustedes, tenemos una instancia a nivel institucional, Universidad del Consejo Nacional, participación. Ok. Sí, de hecho, esta semana por ahí tuve, por una consultoría que estamos desarrollando, tuvimos por ahí una reunión ahí con SINAPRED y me pareció muy bien, están bastante enfocados, ¿verdad? Me decía, compañero. Sí, para fortalecer un poco lo que expresaba la compañera, sí, en este particular es importante recalcar que el SINAPRED está compuesto por las instituciones de gobierno, sin embargo tiene una relación muy estrecha con la defensa civil del Ejército de Nicaragua. Y acá lo que se ha logrado es tener un engranaje de todas las instituciones de gobierno, incluso instituciones no gubernamentales y empresa privada. Hay que destacar eso, ¿no? Que el engranaje de lo que está compuesto el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres el enfoque es involucrar a todos los actores sociales y a todas las instituciones del Estado, por supuesto. Y en ese particular, sí consideramos que hemos tenido mucho éxito y lo que decía la maestra es muy cierto, ¿no? Parte desde 1988 con lo que causó el huracán Mitch en Centroamérica y por supuesto acá en Nicaragua, que fue uno de los fenómenos que afectó en su totalidad el territorio nacional. Sí tuvimos eventos anteriores que sí podemos decir se les dio respuesta, pero no al nivel de lo que se da ahora, ¿no? Con la experiencia del huracán Mitch se vio la necesidad de que debíamos de estar totalmente organizados e involucrados todos para poder responder a estas situaciones de emergencia. Y uno de los ejemplos específicos es ahorita con la situación de los huracanes Eta y Iota, que el impacto de los huracanes en la región Costa Caribe Norte no causó víctimas. No hubo una sola víctima directa,
del impacto del huracán en las regiones del Caribe. Sí lo hubo en otros departamentos del país debido a las inundaciones y algunas situaciones que se presentaron, pero sí, estar articulados como un sistema donde nos involucramos todos, pues nos ha dado el resultado de tener muy buena respuesta a situaciones de emergencia y seguimos trabajando, como decía Marcela, el SINAPRED somos todos. Ok, muchas gracias. Sí, sí, de hecho, digamos, es un sistema bastante fuerte, bastante robusto, ¿verdad? Y justamente usted mencionaba aquí algo importante, digamos que de hecho, a nivel mundial, el huracán Mitch vino a cambiar ciertos paradigmas de la gestión de riesgo. Y fue un fenómeno que afectó casi que a toda la región, ¿verdad? Y de hecho, digamos, a partir de ahí mucha de la legislación a nivel regional evolucionó también, ¿verdad? Pues este es un poquito una pincelada de una línea del tiempo, digamos, cómo ha evolucionado ciertos temas y un poco la conceptualización. Y quizás tal vez el mensaje final es que la conceptualización va a seguir avanzando, ¿verdad? Como les digo, yo estoy casi seguro de que cuando la sociedad global, digamos, el mundo salga de este shock que ha generado la pandemia, seguramente vamos a ver cambios en la conceptualización e incluso en muchas de las legislaciones que tienen que ver con este tema. Acá un poco el marco de acción de Sendai, que es quizás ahorita el documento que prevalece y un poco la visión que prevalece. A grandes rasgos, ¿verdad? Es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Nace en el 2015, digamos, debería de estar vigente hasta el 2030. Fue aprobada en la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas y básicamente digamos, en ese momento se pensaba mucho hacia el futuro, ¿verdad? Digamos, en ese momento, digamos, regresando al 2015, la tecnología empezaba, digamos, a incrementarse. Ya teníamos, digamos, como una buena idea de cómo iba a ser el futuro, digamos, donde la tecnología iba a tener una presencia muy fuerte. Entonces, básicamente en ese punto se trató de visualizar el futuro y el horizonte que se tenía en muchos de los temas, ¿verdad? También, digamos, se tocaban temas muy sociales en ese aspecto, digamos. Luego, digamos, acá también se buscó incluir la evaluación y el examen de las aplicaciones del marco de acción de Hyogo para el aumento de la resiliencia a nivel nacional y las comunidades ante los desastres. También se buscó examinar las experiencias adquiridas mediante las estrategias, instituciones y planes regionales nacionales para la reducción de riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del marco de acción de Hyogo. Digamos, se buscó examinar todo eso para poder, digamos, orientar el futuro de esta temática, ¿verdad? ¿Dónde es que había que puntualizar? También se buscó determinar la modalidad de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de un marco de la reducción de riesgo de desastres. Digamos, eso fue algo importante también, que trató en esta gran sombría se trata, digamos, de que todos los actores funcionen coordinadamente, ¿verdad? Y esto es algo que probablemente actualmente nosotros veamos como algo natural, pero digamos, han habido momentos en la historia donde esta situación no necesariamente se ha dado. Y si bien, digamos, aún no llegamos al ideal, es mucho mejor de lo que se ha tenido en el pasado, ¿verdad? Principalmente porque cada vez los recursos son menos, digamos, principalmente para estos temas. Además, digamos que se busca
busca, digamos, ese impacto a nivel global y regional. Entonces, es importante también este punto en muchos de los procesos que se llevan actualmente. Luego, determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un marco para la reducción de riesgo de desastres. Después del 2015, digamos, han habido ciertas comunicaciones que han propiciado esa evaluación y son evaluaciones que se hacen a nivel de país. Bueno, entremos en materia. Para la UNISDR, ¿qué es un desastre? En el concepto clásico que aparece ahí es una serie interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos, ambientales que exceden las capacidades de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a las situaciones mediante el uso de sus propios recursos. Y bueno, vemos aquí hay situaciones dantescas en muchos casos, ¿verdad? Acá yo siempre hago la referencia que, digamos, el término desastre es utilizado y tiene diferentes matices y aspectos, digamos, a nivel de nuestras sociedades e incluso a nivel personal. Si lo quisiéramos comprender detalladamente y, digamos, interiorizar ese concepto, diríamos que, por ejemplo, si hay una situación en mi vida personal en la que me afecta, digamos, negativamente, y que yo no puedo tener capacidad de respuesta, estaría sufriendo un desastre personal, ¿verdad? Entonces, básicamente acá este concepto le da, lo pone en blanco y negro, algo que se vive cotidianamente, ¿verdad? Y ahora cuando hablamos del impacto en comunidades o en sociedades, pues esto tiene una relevancia mucho mayor, ¿verdad? Anualmente, digamos, las cifras de desastres son bastante grandes, como lo vamos a ver en un futuro, en unas futuras diapositivas. Esto también va a depender mucho, digamos, de las vulnerabilidades que cada vez se incrementan, digamos, y que vienen dadas por aspectos sociales propiamente, por aspectos económicos también muchas veces, por aspectos educacionales. Entonces esto, al incrementarse la posibilidad de que tengamos desastres es mucho mayor. Luego, el otro concepto, y digamos acá voy a ser bien incisivo con esto. Desafortunadamente tenemos que hacer exámenes. Yo particularmente a mí no me gusta, digamos, examinar, porque creo que muchas veces las notas no son justas, pero al final pues es lo que nos determina el sistema que tenemos que hacer. Entonces, este es un tema de examen. Digamos, esta diapositiva seguramente hay que estudiarla bien. Y acá, digamos, agregué yo, además del concepto que aparece, que nos da la UNISDR, otros conceptos que se manejan popularmente o cotidianamente y que no dejan de estar, de tener validez, ¿verdad? Según la UNISDR, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Acá hablamos de la probabilidad, ¿verdad? Que es acá quizás el eje central de este tema, la probabilidad de que se produzca un evento y que sus consecuencias sean negativas.
Sin embargo, digamos, hemos conocido de otras fuentes y de otros teóricos de este tema, otros conceptos, digamos, algunos más populares, otros menos populares, y como les digo, hay una conceptualización muy amplia de esto y hay discrepancias de esto muy amplias, incluso en algunos campos. Pero también esto ha sido como muy elaborado y algunos se atreven a hablar y hacen referencia a la probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar a un sistema vulnerable. Este es otro concepto, digamos, que se ha manejado. Eh, Acá integra, digamos, la probabilidad de un evento, ¿sí? Y además integra a estos sistemas que pueden ser vulnerables. Es decir, digamos, no nos vamos a impactar cualquier punto, sino a un sistema vulnerable. Y luego hay otro concepto que quizás es el más utilizado, digamos, el que todo el mundo habla de la famosa fórmula de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Algunos le agregan la exposición, algunos le agregan el costo de recuperación. Pero también es un concepto que pues es ampliamente utilizado y que si le buscamos el hilo conductor, vamos a identificar que esa probabilidad de ocurrencia de un evento está muy vinculada a lo que es la amenaza, ¿verdad? Y esas consecuencias negativas o ese sistema vulnerable va a estar obviamente muy vinculado al tema de vulnerabilidad. Entonces acá es importante pues tomarlo en cuenta, ¿verdad? Vamos a encontrar estos aspectos. Hay incluso otros conceptos mucho más elaborados, ¿verdad? Pero con que tengamos bien presente este concepto, pues nos vamos a poder defender en el mundo de la gestión de riesgo. Luego, acá hay una división, digamos, de lo que son los riesgos, digamos. Hay los riesgos intensivos y los riesgos extensivos. Y esto es importante también identificarlo porque, digamos, nosotros recordamos muy fuertemente aquellos eventos grandes, ¿verdad? Tal vez voy a pedir un par de intervenciones. Digamos, el huracán Mitch, el huracán Fifi, si alguno lo recuerda o lo ha oído mencionar, el terremoto de Managua, el terremoto de Guatemala en el 72 y 76 respectivamente. ¿Qué tipos de eventos fueron? Digamos, ¿fueron intensivos o fueron extensivos? Un par de intervenciones aquí. Como no es evaluación, es de amplia opinión. ¿Extensivo? ¿Extensivo? ¿Ok? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Fue intensivo, doctor? Yo diría que intensivo, doctor. Intensivo. Por sus pérdidas. Yo diría que intensivo mayores. también. Sí, en este caso, y gracias por las intervenciones, justamente lo que tuvimos según la conceptualización fueron eventos intensivos, ¿verdad? Y esto derivado a que, según el concepto, el riesgo asociado con la exposición de grandes concentraciones de población y actividades económicas a eventos intensos relativos a amenazas existentes, ¿verdad? Básicamente, acá, digamos, cada uno de estos eventos fue sumamente intenso, es decir, digamos, las magnitudes que se manejaron de liberación de energía, digamos, en la atmósfera o geológica o geofísica, para los terremotos fueron muy grandes y afectaron grandes extensiones, pero el evento en sí fue intensivo, ¿sí? Y afectó, como bien lo dice el concepto, a mucha población. Entonces, digamos, cuando hablamos de riesgo es algo que no ha ocurrido, entonces se habla del riesgo intensivo, ¿verdad? Entonces,
En este caso, digamos, nuestro riesgo intensivo para huracanes o para terremotos podría ser muy alto para la región, digamos. Las condiciones que generaron los terremotos tanto de Managua como de Guatemala o El Salvador o algunos sismos en Costa Rica o incluso en Panamá siguen estando presentes, entonces el riesgo intensivo sigue presente. De igual manera, con el tema de huracanes y tormentas, lo vamos a ver. Ahora vamos un poco al tema extensivo, que si bien la compañera hizo mención al tema del riesgo extensivo, en este caso, digamos, bajo esta conceptualización, podríamos hablar de que, digamos, el riesgo extensivo es el riesgo generado que se relaciona con la exposición de población dispersa a condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja moderada. Y acá, digamos, quizás el evento, los ejemplos clásicos podrían ser, digamos, estas lluvias, digamos, que todos los años tenemos y seguramente en cada uno de los países vamos a identificar zonas que todos los años, digamos, con lluvias de moderada intensidad, nos van a generar inundaciones, ¿verdad? Que si no bien son aquellas inundaciones que abarcan muchas regiones, pero cada año vamos a tener estos fenómenos, ¿verdad? Que si bien, digamos, en algunos casos puede la gente acostumbrarse, pero en otros casos, por ejemplo, podría estar afectando áreas de cultivo, entonces vamos a ver pérdidas cada año de esas áreas de cultivo. Y así podemos ir identificando ciertos fenómenos que por su intensidad, que pueden ir de baja a moderada, pueden ser extensivos y también porque son muy recurrentes, ¿verdad? Entonces acá hablamos mucho de ese tema de recurrencia. Y acá, digamos, incluso hay muchos teóricos que juegan con los números y dicen, bueno, ¿qué es peor? Digamos, un fenómeno intensivo, que digamos de un plumazo, digamos, nos afecta grandes porciones de terreno, grandes poblaciones, a un fenómeno extensivo que si bien, digamos, no genera un impacto grande mediático, pero que todos los años está ocurriendo y que todos los años está generando pérdidas. Entonces, digamos, cuando se hila más fino, podemos ir identificando que ambos tienen una importancia y un peso muy, muy fuerte, ¿verdad? Digamos, quizás los efectos no son tan grotescos, digamos, en muchos casos, pero son efectos importantes que pueden generar temas de migración, temas de pobreza, de mayor vulnerabilidad, etcétera. Entonces, hay que analizar con mucho detalle estos conceptos y también cómo, digamos, lo podemos ir vinculando también a nuestros procesos de generación o de manejo de proyectos incluso, ¿verdad? Digamos, esto es algo que se puede ir aplicando, digamos, porque cuando se hace ese análisis de riesgo, esa evaluación de riesgo, debemos de contemplar, digamos, tanto esos eventos intensivos como también esos eventos extensivos que podríamos llegar a tener. Una pregunta un tanto cauciosa para la cual no tengo una respuesta concreta, pero igual la voy a hacer viendo que hay una comunidad de profesionales vinculados al área de la agricultura acá en nuestro grupo. Digamos, los eventos de déficit hídrico que han afectado a la región, ¿cómo los categorizarían ustedes? ¿Intensivos o extensivos? Yo lo categorizaría como intensivo, doctor, debido a la afectación económica que se genera con
punto de los cultivos, ¿no? Cuando se pierde mucho cultivo, la economía obviamente disminuye por el asunto de la producción, ¿no? De un país. Hay que tomar en cuenta que eso ayuda a desarrollar el Producto Interno Bruto de cada país y por lo tanto afecta seriamente la economía y por un periodo bastante prolongado. Sí, efectivamente. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o opinión distinta? Yo sería de la idea que es extensivo, doctor, porque primero recurrente, segundo, no solo es el corredor seco, sino esos cambios climáticos han afectado mucho, especialmente en la costa sur y en el área de Petén, que hay bastante producción tanto de ganado como de maíz, ajonjolí y otras especies que han sido afectados también por épocas de sequía en años no siempre recurrentes, más que todo en los tiempos, ¿verdad? En los tiempos de la lluvia, que a veces se ha concentrado la lluvia en menos días y más los días en que no ha habido lluvia normales, digamos, en el invierno. Entonces yo sí lo veo como extensivo por el volumen, el área, digamos, que ha sido intervenida. Ok, sí. No sé si alguien quiere una tercera intervención. Permiso para Ingeniero. opinar. Buenos días. Yo, a ver, es un poco complejo, creo, con el tema, digamos, que acaba de mencionar Juan Pablo, porque al principio, digamos, 2001, 2009, 2014, ¿verdad? Que vimos, digamos, ya nos enfrentamos a este tema como algo relativamente nuevo, ¿verdad? Lo pudimos haber considerado como intensivo, ¿verdad? Por los problemas que ocasionó, por el momento en que se dio, etcétera. Sin embargo, y debido yo creería, a la variabilidad climática, las condiciones, yo creería que eventualmente está pasando a ser extensivo. Es decir, se amplía el territorio, ¿verdad?, que está siendo afectado, no, digamos, a nivel centroamericano, ¿verdad?, podemos mencionarlo. Los problemas son recurrentes, se asocian, por ejemplo, a temas de desnutrición crónica, ¿verdad?, también a condiciones de pobreza. Entonces, creo que es este fenómeno, porque particularmente, digamos, abordarlo y estudiarlo también es complejo, ¿verdad? No, digamos, el año pasado y este año tendríamos o tenemos, digamos, una época lluviosa que estaría, dicen normal o ligeramente arriba de lo normal, pero con la experiencia del año pasado, ese ligeramente arriba de lo normal ya asusta, ¿verdad? Entonces tal vez no lo podamos notar este año. Sin embargo, en los años que vengan, ya el tema de sequía, ¿verdad? Puede ser más, que pues se puede ver de una manera más fuerte y entonces empiezan ya a ser eventos lamentablemente recurrentes, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero me gusta, digamos, el ejemplo que ha dado, porque este fenómeno particularmente o sea, todos, por supuesto, el abordaje del riesgo es complejo, pero el tema, cuando hablamos de sequía, sí que se vuelve particularmente interesante, ¿verdad? Complejo de abordar. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Por ahí había alguien más que pidió intervenir. Sí, permiso para opinar. Nuevamente no sé si me escuchan bien, pero bueno, voy a hacer este comentario, ingeniero, y quisiera saber si no está fuera de lugar. Pienso que estamos en un proceso de aprendizaje y de intercambio de ideas. El tema de la sequía puede ser intensivo, puede ser extensivo, pero pienso yo que es circunstancial. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, la sequía puede afectar considerablemente, considerando las condiciones socioeconómicas del lugar. Porque si nosotros tenemos, o si, digamos, se tienen los recursos. Compañero, no se le logra escuchar.
No se escucha. Muy poco Bueno, y ok. mucha estática. Sí. Bueno, el punto en resumen es sequía, disponibilidad de agua, riego. Sequía, eh, condiciones socioeconómicas, pobreza, sequía, uso del suelo, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Manfredo. No, creo que los 4 puntos son perfectamente válidos. Este tema, digamos, es complejo y vale la pena, digamos, hacer este análisis porque, digamos, aparte de que es algo que estamos viviendo, es algo, digamos, que para lo cual, digamos, algo que hay que tomar muy en cuenta, digamos, a la hora de desarrollar proyectos en cualquiera de los ámbitos que estemos trabajando. Eh, eh, pero, digamos, quizás para mí es importante destacarlo porque, digamos, y Verónica lo mencionaba muy bien, digamos, qué vincula, y también Manfredo lo mencionaba muy bien, cómo, digamos, quizás, digamos, la sequía no la palpamos, ¿verdad? No es tan visualizable, digamos, fácilmente, pero el impacto, digamos, sí lo vemos y muchas veces no lo asociamos directamente a esto, digamos. Eh, acá, hace unos años estuvimos trabajando para la universidad dentro de una oficina dedicada al tema de gestión de riesgo y hacíamos este análisis, digamos, eh, en el 2015, del 2014 al 2016 hubo una crisis migratoria regional muy fuerte, hubieron fenómenos sociales muy dramáticos. Eh, pero muy pocos lo asociaron en ese momento a que estábamos viviendo un periodo de déficit hídrico, ¿verdad? Digamos, y acá, digamos, vemos muy fácil las consecuencias, pero no vamos a interiorizar eh, cuál es la raíz de esos grandes impactos. Y muchas veces esos impactos pueden estar vinculados con este tipo de fenómenos. De igual manera, digamos, han habido ciertas crisis de tipo migratorio, de tipo de inseguridad alimentaria, que han estado vinculados, digamos, a fenómenos naturales no directos, ¿verdad? Pero que tienen ese impacto. Y, y pueden ser, digamos, intensivos vistos desde una óptica, como bien lo mencionaba alguien en la intervención, o extensivos, como también lo mencionaba alguien. Es decir, digamos, para el análisis, aunque el concepto se nos está ofreciendo acá, pero el análisis también, digamos, se puede ver desde diferentes ópticas. Y quizás, digamos, eso es lo importante de tener equipos multidisciplinarios dentro de este tema. De hecho, digamos, es uno de los temas que se puede prestar para un análisis desde cualquier óptica desde donde se vea. E incluso, digamos, hace muchos años se empezó a hablar de que es un tema transversal y creo que así es también. Sigo manteniendo que es un tema transversal porque justamente el tema de gestión de riesgos puede impactar cada una de las áreas del conocimiento o incluso también puede impactar cada una de las áreas de la sociedad o no sé. Hay mucho que hablar de este tema. Eh, y como les digo, es una pregunta a la cual no tenía no sigo sin tener una respuesta coincidente. Y es un análisis que creo que hay que hacerse o que debe de hacerse cuando se hace justamente esa evaluación de nuestros proyectos. Ver los fenómenos desde el punto de vista intensivo o desde el punto de vista extensivo. Ingeniero, Adelante. buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Yo una inquietud que tengo con relación a lo que usted plantea de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, lo que estuvo sucediendo en Santa Rosa, el enjambre sísmico, ¿cómo se podría
clasificar dentro de esta visión que hay? Sí, mire, ese más bien era un fenómeno más de tipo extensivo, porque no eran intensidades, digamos, del fenómeno sísmico de moderadas de bajas a moderadas, afectando una gran extensión, digamos, sí es cierto, pero y poblaciones muy dispersas en algunos casos. Entonces, ahí creo yo que está muy vinculado al tema a hacer un riesgo extensivo en este caso. Tampoco, digamos, en el caso de las secuencias sísmicas o enjambres sísmicos, estos fenómenos generalmente no generan sismos de alta intensidad. Entonces, casi que sería un ejemplo clásico de estos fenómenos extensivos. Además, un enjambre sísmico o una secuencia sísmica puede llegar a durar meses, ¿verdad? Como fue el caso de Santa Rosa. Y bueno, así como llegó, casi que así se fue. No fue tan perceptible ni la llegada ni la salida de este fenómeno. Gracias por la intervención. Muy bien. Ahora entremos un poco al tema de la amenaza y cómo lo ve la UNICER. Y bueno, básicamente lo ve como un fenómeno, una sustancia, la actividad humana o condiciones peligrosas que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Y este tema me encanta, digamos, porque es bastante integrador de lo que realmente ocurre, ¿verdad? Si bien es un fenómeno, digamos, es un fenómeno que es exógeno en muchos casos, digamos, al sistema, este puede integrar múltiples aspectos, digamos, desde la propia, digamos, integridad de la persona, hasta temas de la propiedad. Y quizás tal vez yo puntualizo mucho en este tema de pérdida de los medios de sustento o de los medios de vida. Si bien en muchos casos, por ejemplo, y quizás regresando nuevamente al tema de la sequía, el fenómeno en sí no nos va a generar, digamos, un impacto, digamos, una lesión a la persona. Sí nos va a hacer pérdida de nuestros medios de vida, ¿verdad? Y nuestros medios de sustento. Entonces, eso va a traer otras consecuencias, ¿verdad? Entonces, este concepto es bastante integrador. Acá hablamos de las amenazas naturales. En este caso sí hablamos de amenazas naturales, porque estas sí pueden, digamos, ocurrir naturalmente. Son fenómenos que ocurren naturalmente, que han ocurrido durante miles o millones de años y pues casualmente estamos conviviendo con ellos en este periodo, en este corto periodo de tiempo que tiene la humanidad. Pero digamos, por ejemplo, los sismos son fenómenos que han ocurrido durante toda la historia del planeta por la misma dinámica terrestre. Digamos, los fenómenos biológicos también, digamos, podríamos decir que son normales. Lo que pasa es que nos afectan en este periodo de tiempo. Los fenómenos meteorológicos también, digamos, es la misma historia. Ahora también podemos hablar de amenazas socionaturales. Y acá, digamos, quizás una pregunta un tanto cauciosas. ¿Los incendios forestales serán naturales o socionaturales? Pero la verdad es que son socionaturales, prácticamente son, no diría yo socionaturales, doctor. Yo diría de que son antrópicos. Sí. Sí, no, y no hay problema con la participación, está bien. Pero sí, justamente, digamos, los incendios
también son naturales, es decir, digamos, podemos tener condiciones atmosféricas y ambientales muy particulares que nos generen un incendio forestal. Pero en muchos casos también hay una participación humana, digamos, también podemos encontrar incendios con una alta participación humana. Y de hecho, digamos, en el 98 y hay varios años que se ha repetido este fenómeno, han habido, digamos, casos en los que hasta, digamos, participa el mismo narcotráfico en quema de extensas zonas de bosques. Entonces, ahí se vuelve un fenómeno socionatural, ¿verdad? Cabe nuevamente el comentario que hemos hecho anteriormente, digamos, va a depender un poco de las condiciones, de la visión, de la forma que veamos el fenómeno para poderlo clasificar. Y luego, finalmente, las amenazas tecnológicas que pues cada día van incrementándose y que eventualmente pueden llegar a ser muy serias y no hay que dejarlas de contemplar, ¿verdad? Muy bien, el tema de exposición es un tema, bueno, básicamente podemos tener ciertas condiciones, digamos, que nos hacen menos vulnerables, pero igual vamos a estar expuestos. Entonces, acá, digamos, el tema, el concepto clásico es la población, las propiedades, los sistemas u otros fenómenos presentes en la zona donde existe amenaza y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. Es decir, digamos, podemos tener podemos construir un búnker, digamos, si queremos, podemos construir una estructura muy robusta que resista los sismos, pero estamos en una zona altamente sísmica, igual la exposición es alta. Aunque, digamos, estemos preparados, la exposición sigue siendo alta, ¿verdad? Entonces, este tema es importante de mencionar porque probablemente cuando nosotros hagamos nuestro desarrollo de proyectos, seguramente vamos a hacerlo en un medio expuesto a, y quizás el arte de la evaluación va a ser poder determinar expuesto a qué está y qué tan expuesto está, ¿verdad? Digamos, acá hay que poner mucho énfasis en este punto de la exposición, ¿verdad? En el punto del concepto de exposición particularmente. Muy bien, acá otro tema que seguramente va a venir en el examen y hay que puntualizarlo muy bien. En el examen sí voy a pedir, digamos, que seamos muy concretos, digamos, en la exposición de los conceptos, ¿verdad? Porque de hecho se va a evaluar ese tema de los conceptos, ¿verdad? Entonces, si bien tengamos alguna variación del concepto, esta variación no puede ir completamente distinta al concepto mismo, ¿verdad? Porque la idea es justamente que nos pongamos en un común acuerdo en cuanto a los conceptos. Y como les digo, en muchos casos yo no necesariamente estoy de acuerdo con el concepto completamente, pero igual es el concepto que se maneja y es una convencionalidad, digamos. En este caso, perdón, la gestión de riesgo de desastres se plantea como el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas, capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. Yo aquí incluso le quitaría el tema de naturales porque no necesariamente tiene que ser solo las amenazas naturales. Sin embargo, el concepto está planteado así. Y acá es
es un conjunto de procesos sistemáticos, es decir, digamos, una acción puede ser simplemente una acción aislada, digamos, que va a tener un impacto aislado, o puede ser un proceso sistemático, es decir, digamos que haya involucrado a una planificación, haya una visión, haya una meta, y que todo vaya confluyendo o se vaya organizando en función de ese objetivo y esa meta. O sea, digamos, ese tiene que ser un proceso sistemático, digamos, de muchas acciones, de muchos actores, para llegar justamente a reducir esos impactos, ¿sí? Esperaríamos pues llegar a limitar el alcance de la ocurrencia de los desastres. Acá hablamos de varios tipos de gestión, digamos, y esto es algo que se empezó a hablar mucho desde el marco de acción de Sendai, y es la gestión prospectiva, reactiva, correctiva, e incluso algunos hablan de la gestión transformadora. Acá el tema de la gestión prospectiva básicamente es un tema que particularmente, digamos, para los objetivos de esta maestría viene muy ad hoc. De hecho, yo diría, digamos, que uno de los puntos claves de esta maestría está enfocado en esta gestión prospectiva. Y vamos a ver qué es lo que dice la gestión prospectiva, que son las actividades de gestión que abordan y buscan evitar el aumento o el desarrollo del riesgo de desastre, ¿sí? Y acá, digamos, lo que ustedes están haciendo es generando, o digamos lo que se espera que ustedes hagan es generar proyectos, analizar proyectos, evaluar proyectos. Si nosotros somos lo suficientemente hábiles para evaluar los riesgos de nuestros proyectos, podríamos estar haciendo gestión prospectiva. Adicionalmente, digamos, la generación de un proyecto también lleva implícito, digamos, una transformación, un cambio, y este cambio siempre va a estar vinculado a las mejoras de las condiciones, a un bienestar, ¿verdad? Entonces, en sí, digamos, el tema de gestionar proyectos probablemente está íntimamente vinculado a esta gestión prospectiva. Y acá, digamos, aunque el tema es muy vinculado, digamos, estamos hablando de gestión de riesgo de desastres, pero también, digamos, si hacemos una gestión prospectiva, si nos anticipamos, digamos, a aquellos pequeños problemas que puedan ir teniendo nuestros proyectos, podríamos aplicar también este concepto, quizás a una escala menor, ¿verdad? Para que veamos todo ese espectro que involucra, digamos, el tema de la gestión prospectiva. Entonces, en síntesis, la gestión prospectiva es poder visualizar el problema, anticiparse y llegar a reducirlo o a eliminar la posibilidad de esos impactos. Esa es la gestión prospectiva. Y luego hablamos de una gestión reactiva, que es ya cuando el fenómeno está ocurriendo o estamos muy cerca de que ocurra el fenómeno o simplemente no lo podemos evitar. Entonces, pues simplemente nos preparamos para la respuesta y damos la respuesta. Entonces, a eso le llamaríamos la gestión reactiva, digamos, es lo que ocurre. Luego está la gestión correctiva y aquí es donde entran, por ejemplo, temas de medidas de mitigación, temas más vinculados a esas acciones que van enfocadas a corregir y reducir el riesgo de los desastres ya que existen. Es decir, digamos, por ejemplo, generamos un proyecto, hay situaciones que no se contemplaron, digamos,
durante la formulación del proyecto y ya en ejecución o en implementación ocurren. Entonces tenemos que aplicar la gestión correctiva. Y básicamente es ponerle un parche, digamos, a eso, ¿verdad? Y no quiere decir de que hayamos elaborado mal nuestro proyecto, o sea, no necesariamente. Acá, digamos, tenemos que tomar en cuenta en el que vivimos en un ambiente muy variable, muy cambiante y de hecho, digamos, es una característica de la sociedad contemporánea, esa constante de cambio que tenemos. Y esa constante de cambio seguramente nos trae una evolución muy distinta de cada uno de los fenómenos, tanto naturales como sociales, climáticos, tecnológicos. Entonces, probablemente vayamos a tener que hacer esta gestión correctiva durante alguna de las etapas de nuestro proyecto. Entonces, también es algo que aunque está muy aplicado a la gestión de riesgo, es algo que podemos bajarle la escala y aplicarlo también directamente a nuestra gestión de proyectos. Muy bien, acá otro tema que a mí me encanta, digamos, me encanta hablar de esto porque abre bastante la visión y la cancha, digamos. La evaluación de riesgos. Sí, de hecho, nuestro curso se llama Evaluación de Riesgos, ¿verdad? Y es básicamente identificar la metodología para determinar la amenaza, el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad. Es decir, identificamos amenazas, cuantificamos esa amenaza, determinamos qué tan probable es que ocurra esa amenaza, analizamos las condiciones existentes de vulnerabilidad y yo diría no solo las existentes, sino las vulnerabilidades futuras que podrían existir, que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios, mi proyecto, ¿sí? Los medios de sustento expuestos al entorno actual. Y aquí vamos a hablar, cuando hablamos de evaluación de riesgos, ya que hemos evaluado el riesgo, podemos decir, bueno, ¿qué riesgo estoy dispuesto a aceptar? ¿Sí? El riesgo residual y qué riesgo puedo transferir. Y acá, digamos, acá me gusta mucho este tema porque justamente cuando hacemos este tema tiene una vinculación económica y social muy, pero muy fuerte. Cuando hacemos esa evaluación de riesgos y luego, digamos, tenemos que ir a temas, por ejemplo, de prevención, preparación o mitigación, cuando, digamos, hacemos el diseño de esas medidas de prevención, de preparación o de mitigación, vamos a ver que estas tienen un costo. Es decir, digamos, podemos no hacer nada, ¿sí? En nuestro proyecto simplemente analizamos, digamos, y decimos, bueno, estos son los riesgos que tenemos, y simplemente los dejo ahí como un análisis y no hago nada y sigo mi proyecto como que no hubiera hecho ese análisis de riesgo y probablemente, digamos, vaya a tener consecuencias ya en el proceso de ejecución o implementación del proyecto y eso vaya a tener un costo, ¿sí? Ese se llama un costo de no tomar las medidas de mitigación. Ahora voy al caso extremo. Digamos, hago todo mi análisis de riesgo y me anticipo a cada uno de los riesgos que va a tener mi proyecto. Digamos, si lo hago un proyecto súper robusto, ¿sí? Entonces, durante la ejecución y la implementación de ese proyecto, si en el escenario de que implementé todas esas medidas, seguramente
voy a tener un costo muy, pero muy elevado, e incluso no permisible, digamos, para la ejecución del proyecto. Entonces, ese es el costo de generar las medidas de mitigación. Entonces, ahí yo tengo que jugar con mis variables o con mis valores para determinar, digamos, un punto medio. Es decir, digamos, qué tanto le voy a invertir a estas medidas para protegerme del riesgo y qué tanto voy a aceptar el riesgo, ¿sí? Es decir, digamos, yo sé que en Guatemala es muy poco probable que se dé un sismo de 8 grados, ¿sí? Entonces, si yo construyo mi vivienda, digamos, para un sismo de 8 grados, probablemente la vivienda sea extremadamente cara. Pero, digamos, bueno, yo sé que la probabilidad de que ocurra un sismo de ese tipo es muy baja, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué nivel yo voy a construir, digamos, de seguridad voy a construir mi casa, digamos? Entonces, tal vez contemple un sismo de 7 grados, ¿sí? Y voy a aceptar ese grado adicional que viéndolo en términos sísmicos tiene un valor exponencial, digamos, es decir, digamos, si bien, digamos, es poco probable, pero la intensidad del fenómeno va a ser muy alta, pero estoy dispuesto a aceptar ese riesgo, digamos, ese riesgo excedente que tengo. Entonces, ese riesgo excedente es el riesgo residual digamos, es lo que no puedo contemplar, digamos. Luego hay otra parte, digamos, que si bien, digamos, yo construí mi vivienda para esos 7 grados, pero sé y estoy seguro, digamos, porque implementé, digamos, todas las medidas del diseño, porque hicimos una buena supervisión, utilizamos los materiales recomendados en el diseño. Y entonces yo estoy seguro de que mi casa sí aguanta muy bien ese sismo de 7 grados, ¿sí? Entonces, pero digamos, como sé que existe una posibilidad de que haya un excedente, que haya sismos mayores, digamos, entonces vengo yo y contrato un seguro. Entonces, ese riesgo, digamos, de seguro, entonces me va a decir, yo le voy a pagar, digamos, si su casa sufre daños en sismos que van de 7 a 7.5 grados, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, yo transferí ese riesgo, ¿sí? Transferí ese riesgo a través de un seguro, se lo transferí a un tercero. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el sismo. Resulta que el sismo fue de 7.2 grados, generó algunos daños en mi casa, viene el seguro, me lo paga, entonces, pues estoy dentro de mi margen de riesgo aceptable. Pero luego ocurre de que el sismo pudo haber sido de 7.7 grados, ¿sí? Entonces, el seguro probablemente no me pague, digamos, todo porque yo no tenía contratado el seguro para que ese excedente que tenía, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de ese riesgo residual para ese caso, digamos, y esa colita, digamos, que no está dentro de lo aceptable, que no está dentro de lo residual y que no está dentro de lo que puedo transferir. Perdón, que no está dentro de lo aceptable y que no está dentro de lo que puedo transferir, es ese riesgo residual.